Oreno Sibo Flag Gato Domaru Tokerou Wo Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 5. Esas emociones que insinuaban sus verdaderos sentimientos, que pudieran ser expresadas en palabras, era una sensación difícil. Lo más apropiado podría ser la sensación de ser movido profundamente. Por último, ya había llegado al punto donde se reunió con el héroe de Brave Hearts, Liner. El encuentro casual que debería haber pasado 5 años en el futuro, de acuerdo con el juego, ya se había logrado. A pesar de que estaba completamente fuera de sus expectativas, ser capaz de construir una relación de amistad con Liner había demostrado que sus acciones hasta ahora no se habían equivocado. Involuntariamente, las comisuras de sus labios se levantaron. Parecía una sonrisa muy mala. Los participantes que personalmente lo vieron fueron atacados por escalofríos y todos ellos al mismo tiempo se retiraron. Harold, cuya conciencia se había desplazado por completo a Liner, no se dio cuenta de la situación en torno a él. ¿Cómo puedo ganar su confianza? ¿Qué tan alto es su fuerza actualmente? ¿Tiene una estrecha relación con Colette como en el juego? Harold solo tenía estos pensamientos dentro de su cabeza ahora mismo. Como cuestión de hecho, poco después de que Harold llegó a saber que este era el mundo de Brave Hearts, al mismo tiempo estableció el objetivo de evadir sus propias banderas de muerte. Solo una vez había pensado que podía ser que no haya ninguna necesidad de que personalmente tomara cualquier acción. Francamente hablando, este mundo era algo que se produjo. Fue un tejido de personajes y destino determinado por los productores, una historia con una conclusión ya determinada. Siempre habrá un protagonista en una historia. Y por un protagonista, algo que se llama corrección de protagonista siempre existe. Eso, que también podría ser llamado como la voluntad del autor, era un tremendo poder que podría hacer que las circunstancias, el flujo del medio ambiente, el mundo mismo fueran un aliado del protagonista. Naturalmente, dentro del juego, incluso Liner había sido salvado por él. Por si no fuera el caso, no importa qué tan excepcionales fueran, no había manera de que el mundo pudiera ser salvado por unas 10 personas extrañas. Pero, al contrario, siempre que Liner era el protagonista, la gente, el mundo se aliarían con él. Este mundo también debería haber sido hecho sin dudas de esa manera. Por eso, dudaba de la necesidad de que una pequeña existencia como Harold Stokes intentara ayudar. Sin hacer nada innecesario, salir rápidamente de la etapa frente a la historia sería mucho mejor y también sería lo más lejos posible de un peligro si se convertía en alguien sin nombre, un aldeano cualquiera. Igualmente, ¿no sería más bien poco tonto estar en algún rincón del mundo como el personaje secundario que era y esperar a que la historia le diera la bienvenida a un final feliz? Si pensaba volver ahora, podría haber retrocedido debido a su futuro, con ganas de tirar a la basura sus deberes y escapar. Pero, aún así, la razón por la que no fue seducido por el camino más fácil era debido al hecho de que Clara se había salvado. A pesar de que tenía la ayuda de Harold, fue capaz de escapar de su muerte, la cual ya debería haber sido determinada. En resumen, incluso si esto era un mundo que se asemejaba al juego Brave Hearts, no hubo aumento de corrección como la que existía en la historia. Si esta hipótesis era correcta, entonces incluso si Harold se escapará, podría ser que no hubiera ningún villano que apareciera en lugar de él. Eso haría que la historia colapsara. También podría servir como un efecto negativo sobre el crecimiento del protagonista. El protagonista que no podía crecer tanto como en el juego no podría salvar el mundo. También para evitar este tipo de situación, Harold debía seguir participando en la historia. Pero si lo piensas de forma opuesta, también sería posible fortalecer a Liner, pensó Harold. Aunque Harold simplemente se había centrado en los aspectos negativos y ni siquiera había pensado en ello hasta que realmente sucedió, hacerle acumular más experiencia que en el juego y enseñarle cómo luchar eficazmente contra los enemigos, Liner podría ser más fuerte que en el juego. Ocultando este motivo secreto, Harold estaba esperando su enfrentamiento. Hasta la lucha contra Liner, todos los demás participantes que lucharon contra él fueron rechazados en un solo movimiento sin excepción alguna. Y la batalla contra Liner era, como si alguien lo hubiera planeado para él, el escenario final.
Ambas victorias fueron abrumadoras. Casi ninguno de sus oponentes podría intercambiar golpes con ellos. Y cuando los dos se pusieron cara a cara en el escenario, el entusiasmo de los espectadores había llegado a la cima. Como lo prometí, he llegado hasta aquí, dijo Lainer. Naturalmente. Si no fuera así quedaría en bonitas palabras, entonces demuéstrame tu fuerza. Aquí voy. Haciendo un fuerte rostro lleno de espíritu competitivo, sin ser tímido, Lainer declaró. Sus pensamientos, que estaban absolutamente enfocados en ganar, eran claramente visibles en él. Tal vez él no pudo contener esos sentimientos. Tan pronto como el partido comenzó, Lainer atacó. Fue un barrido horizontal, como queriendo alejar al oponente. Inmediatamente después que Harold evitara esto mediante un movimiento hacia atrás, Lainer, que había cerrado la distancia, siguió atacando. Desde la derecha, desde la izquierda, desde arriba, desde abajo y a veces directamente desde el frente. Esos golpes de espada ininterrumpidos que se desataron, todos y cada uno de ellos, fueron golpeados con calma lejos de Harold. Velocidad, potencia y técnica. Ciertamente, en comparación con los oponentes con los que Harold había luchado hasta ahora, Lainer superaba a todos y cada uno de ellos en todas estas áreas. Harold podía entender cómo podía llegar con seguridad hasta la final. Pero eso era todo. No sintió ninguna amenaza de la fuerza de Lainer. Oí. En serio, eso es todo. Pensó. En lo que se refiere a Harold, hablando sin rodeos, no había mucha diferencia en comparación con los otros participantes. En el punto de tiempo actual, si la fuerza de Lainer se expresa en valores de juego, sería el nivel 1, y si uno tomará su edad en cuenta, entonces podría ser incluso menor. Si ese punto se toma como base, entonces sería inevitable pensar que Harold estaba apuntando demasiado alto, pero así era, entonces Harold no pudo evitar la duda de si podría convertirse en un héroe que realmente podría salvar el mundo. Al ver personalmente la fuerza de Lainer, lo que sentía Harold no era ira ni decepción. Era una ansiedad que parecía pesar pesadamente sobre él. Punto de vista de Lainer. Eso fue, para Lainer, un espectáculo impactante. El torneo en que había participado, al tiempo de muy buen humor. El niño que había participado antes que él, con una velocidad que solo puede ser visto como si hubiera desaparecido, había terminado su partida antes de que nadie incluso pudiera parpadear. Harold, así fue como el niño, que era tan rápido que incluso seguirle con los ojos sería difícil, se nombró a sí mismo. Por otra parte, Harold, que tenía mucha fuerza, había reconocido su propia fuerza. Para Lainer, que había puesto un gran esfuerzo en volverse fuerte, para ganar fuerza para la protección de las personas importantes para él, esas palabras le hicieron feliz. Pero al mismo tiempo, al ver que un niño, cuya edad no era muy diferente a él, era tan fuerte, también se sentía frustrado. Es por eso que era realmente serio. Por ejemplo, como estaba en contra de sus padres, que lo repelían cada vez que los desafiaba, o incluso más en serio poniendo todos sus sentimientos, Lainer enfrentó a Harold. Como si quisiera chocar con Harold, con todo lo que tenía. Y, sin embargo, la espada de Lainer no llegó a Harold. Ni siquiera un solo golpe le está afectando, ¿por qué? Pensó Lainer. Más de 50 golpes de espada. Casi todos ellos fueron repelidos por la espada de Harold, y los que no lo fueron fácilmente evadidas por él con solo girar su cuerpo. A pesar de que era una espada larga, delgada y ligera, que estaba libre de usarlo con una sola mano, y fue sin esfuerzo sobre Lainer. Y, por otra parte, Harold todavía no había utilizado esa velocidad extremadamente alta de ataque en este partido. Él continuaba dejando a Lainer atacar a su antojo, mientras que no movía sus piernas en absoluto. Como si estuviera completamente a la defensiva. Debido a que era diferente de su llamativa forma habitual de lucha, los espectadores le estaban animando, diciendo, lucha adecuadamente. Pero para Lainer, que estaba cruzando espadas con él, cada vez que golpeaba con su espada, se le mostraba la clara diferencia en su fuerza. Estaba cerca de la desesperación que sienten cuando una fortaleza inquebrantable, amueblada con muros altos y gruesos, fue invadida con solo un solo golpe de una espada. El momento en que una pequeña grieta se produjo en el corazón de Lainer,
Su espada quedó embotada por un poco, y al ver que Harold retrocedió, se lanzó estas palabras a la fuerza de Lainer. ¡Qué decepción! Ni siquiera vales la pena considerarlo, dijo Harold. ¿Qué?, dijo Lainer. No es la verdad. Tus ataques ni siquiera son un calentamiento. Es inútil, no importa cuántas veces lo repita, dijo Harold. No has atacado todavía, dijo Lainer. Idiota. Algo así, puedo hacerlo cuando quiera. Harold puso esas palabras en acción. Al mismo tiempo que Lainer se dio cuenta de que Harold había desaparecido de su visión, la espada en sus dos manos fue reducida. La hoja se dividió a la derecha en el medio, y la mitad superior de la hoja se deslizó en la parte superior del suelo de piedra. Solo había menos de la mitad de la longitud de la cosa que había sido una espada, que quedará en sus manos. Todas las armas utilizadas en el torneo de lucha eran espadas falsas que habían embotado sus bordes. Dicho esto, un corte tan limpio, no podía ni siquiera imaginar hasta qué punto de habilidad se requeriría. Y, sin embargo, lo más sorprendente aún era esa velocidad. Mirándolo desde fuera y, de hecho, confrontando era completamente diferente. Antes de que Lainer realmente pudiera ver nada en absoluto, ya había cerrado la brecha. No ser capaz de reaccionar incluso a algo de este nivel, no puedo evitar sentir shock, dijo Harold. Mierda. Perdió, sin ningún suspenso. Se le mostró una diferencia que fue mayor que uno entre un adulto y un niño. Era la primera vez desde que había nacido que había perdido con una persona de la misma generación en fuerza con la espada. Ni siquiera había pensado que sería tan frustrante. Como si apartara sus ojos de Harold, que parecía una existencia muy lejana, Lainer volvió la cara hacia abajo. Ahora, se habrá terminado después de que el árbitro declare mi derrota, pensó Lainer, pero no importa cuánto tiempo pasó, el árbitro no levantaba la voz. Lo que se mostró delante de los ojos de Lainer, cuando levantó la cara hacia arriba ya que pensaba que era extraño, era la figura de Harold que había empujado la espada falsa delante del árbitro. En cuanto a la escena que superó su entendimiento, la frustración y la sensación de derrota se fueron al instante y él se quedó completamente sin habla. Por alguna razón, Harold estaba amenazando al árbitro. Oí, bastardo, este tipo todavía no ha admitido que ha sido derrotado, así que, ¿por qué estás pensando querer terminar el partido? No, bueno, su arma se rompió y ya que no puede luchar más. Entonces, ¿no estaría bien que utilice otra?, interrumpió Harold. ¿Qué? En esas palabras, en esta ocasión, tanto Lainer y el árbitro quedaron perplejos. Haciendo caso omiso de los dos, Harold arrancó una espada de uno de los otros participantes por debajo del escenario. No importa cómo alguien lo vio, este partido era la victoria de Harold. Incluso Lainer, aunque no lo había dicho de su propia boca, ya había reconocido su derrota. Lainer, dijo Harold. ¿Qué? Sosteniendo una espada falsa que había sido convenientemente quitada, Harold regresó frente a Lainer. Y entonces, Harold la arrojó descuidadamente a sus pies, mientras que los vigilaba. Tómalo si todavía tienes la voluntad de luchar. Lainer estaba en silencio contemplando la espada lanzada. Si fuera el habitual él, sin ninguna duda, podría haberla recogido y pediría una revancha. La razón por la que estaba dudando así ahora se debía a que Harold era demasiado fuerte. Si había un oponente tan formidable en la misma generación, no había manera de que pudiera ser apropiado para él. Tenía miedo de pensar de esa manera, de reconocer eso. Estaba cerca al instinto de pensar en la protección de su amor propio, orgullo. Mucho menos, cuando Lainer nunca había perdido con nadie excepto sus padres. Y ahora, después de haber perdido a fondo contra Harold, si tuviera que luchar más, entonces solo añadiría más a la vergüenza de perder. Su corazón se podría romper. Por eso, vamos a parar, pensó. ¿Por qué razón buscas fuerza? Esa decisión fue detenida por la pregunta de Harold. ¿Por qué razón? ¿Por qué había pensado en ser fuerte? ¿Fue porque era su sueño convertirse en el capitán de una orden de caballería? ¿Era porque quería ganar contra su madre o su padre algún día? Ciertamente, también era cierto.
Eran sus sueños de antes y un objetivo cercano, pero sentía que esas no eran las razones correctas. ¿Cómo había llegado a querer cumplir ese sueño y ese objetivo? ¿Por qué había admirado la posición del capitán de una orden de caballería? Si llego a ser fuerte, entonces puedo ser un caballero. Puesto que, si llego a ser un caballero, entonces puedo proteger a varias personas. Proteger. Era una muy vaga y, sin embargo, un deseo muy simple. Pero, eso era correcto. Las ansias de Lainer por fuerza, su origen era ridículamente simple. Cuando era más joven que ahora, un amigo suyo había sido intimidado por un chico mayor que en el pueblo. La diferencia de 1 o 2 años era muy grande para los niños. Para superar esa brecha, Lainer buscó fuerza. Para proteger a su amigo, para derrotar a un oponente que era más grande y fuerte que él. La justicia que vivía en su interior, para poner eso en práctica, no era posible si no fuera fuerte. Quería fuerza para proteger las cosas importantes para él. Tengo cosas que proteger, para proteger a todos, sería inútil si no soy el más fuerte. También estaba la promesa que había hecho con su amiga de la infancia que siempre era capciosa. Nunca dejaría que esa persona llorara de nuevo. Por el bien de eso, él podría ser más fuerte que nadie. Por eso, no importaba qué tan fuerte era el oponente, Lainer tenía que ganar. No había manera de que pudiera darse por vencido antes de que pudiera ganar. ¿Vas a proteger todo? Estás actuando como si fueras un héroe. Aún así, es mi decisión. Dijo Lainer. No importa qué tan resuelto seas, si no tienes la fuerza que le corresponde, acabarás en ridículo. Dijo Harold. Si se trata de poder, solo voy a aumentarlo, aquí y ahora. Una vez más, un fuego se encendió en los ojos de Lainer. La mano que sostenía la espada estaba caliente. Ese calor, como si quisiera invadir su cuerpo, continuó difundiendo de su mano derecha. Todo su cuerpo palpitaba, con una sensación como si su sangre estuviera hirviendo. Su cuerpo, su corazón instantáneamente se volvió más ligero. Aquí voy, Harold. Pateando fuertemente el suelo, entregó su cuerpo a la sensación de estar flotando y se acercó a Harold con una barra. Al completar esta serie de acciones, comprendió que él ahora balanceaba la espada de una manera más nítida y más rápido de lo que nunca lo había hecho antes. Y, sin embargo, podía sentir que incluso más potencia brotaba rápidamente dentro de su cuerpo. Él no pudo evitar esa sensación delirante. No, Lainer, que no tenía intención de suprimirla, comenzó a atacar con ferocidad a Harold. Cuando vio el estado de Harold, a pesar de que estaba repeliendo los ataques al igual que antes, su expresión fue distorsionada por el odio. El sonido de él chasqueando la lengua informó a Lainer que estaba presionando a Harold. Debido a que la victoria se acercaba, aún más potencia lo inundaba. ¡Uriah! Se recortó hacia abajo a Harold con todas sus fuerzas. Harold apenas logró esquivarlo. Cuando la espada que cortó el aire cayó al suelo, como para mostrar su poder, una fisura corrió a través de ella. Echando un vistazo a eso, Harold murmuró: ¿estás utilizando modo Brave aquí? Como era de esperar. Ja, ja. Modo Brave. Repitió las palabras que había oído por primera vez. Y, por último, se dio cuenta de que estaba respirando con dificultad. No se veía como si pudiera seguir estando en este estado durante mucho tiempo. Luego, pospondría cualquier cosa en la que necesitará pensar. Reajustando su agarre sobre la espada, mientras levanta una voz llena de espíritu de lucha, reinició su ataque por enésima vez. DEI-2. No seas tan presumido. Esta vez, Harold respondió. Se intercambiaron una vertiginosa cantidad de golpes de espada. En la batalla que no podía ser considerada librada por niños, los espectadores tragaban saliva y el sonido metálico de los enfrentamientos de espada dominaron el estadio. Todo el mundo que estaba presente en ese lugar fue cautivado por sus figuras y aunque tenían curiosidad por el resultado del partido, querían que esta batalla durara el mayor tiempo posible. Esos sentimientos contradictorios fueron brotando en ellos. Pero la eternidad no existe. Con el tiempo para terminar la batalla de los dos, vino. Heu.
Después de evadir un ataque, los pies de Liner se enredaron y cuando estaba a punto de caerse, de alguna manera a la fuerza se mantuvo firme. Eso fue porque su cuerpo, que debería haber sido ligero, de repente se volvió pesado. Se hizo tan pesado que era como si los músculos de sus manos y las piernas se hubieran transformado en plomo, y era tan doloroso que era como si incluso, al tratar de respirar, no podía inhalar aire. Incorrecto. Acabo de volver al estado habitual. Liner había repetido un movimiento de una manera que él mismo había pensado que no era posible normalmente. No era nada más que el retroceso de esas acciones. Se sentía como si estuviera llegando a sus límites, incluso al agarrar la espada. Sus piernas temblaban solo por estar de pie, y se sentía como si fuera a caer si perdía su enfoque, incluso por un poco. Luchó bien. Al final, todavía no podía golpear adecuadamente a Harold, incluso con un solo golpe, pero aún así fue una buena pelea. Si fuera el mismo de hasta ayer, no podría haber luchado así hasta el final. Es por eso que estaría bien descansar ya, ¿verdad? Harold no tiene rival. Al igual, yo diría que... La debilidad que se arrastraba sobre su corazón, Liner la borró con un fuerte grito. Incluso si no podía ganar, incluso si la otra persona no tenía rival, él nunca se daría por vencido. Esto fue también era en aras de cumplir su promesa con Colette. Que el alto espíritu aún no se había vuelto tenue. Por el contrario, aumentó como si se estuviera quemando cada vez más. Como si en concordancia con Liner, los vientos que lo rodeaban aumentaron. Ese pelo rojo se movía como el parpadeo de las llamas. El siguiente sería el último. Y debido a que era el final, tuvo que poner su todo en él. Él dispararía todo lo que había conseguido. Un solo golpe con toda su fuerza, todo su esfuerzo acumulado y todos sus pensamientos colocados en ella. Si se puede. A continuación, trata de detener esto. A partir de la hoja de la espada que se desmontó como queriendo cortar a Harold, profundas llamas carmesí estallaron con un sonido pesado. Esas fueron las llamas que contenían la voluntad de Liner. Sus fuertes emociones que encarnan su sed de victoria. En todos los 12 años que Liner había estado vivo, este era su ataque más fuerte. Tuvo completa convicción de que había disparado algo por el estilo. Esas llamas aulladoras atacaron a Harold directamente. Como si quisiera tragarse su cuerpo, que estaba en ese instante en que esas llamas visiblemente se hincharon. Una luz blanca brilló como para pintar completamente sobre su visión. Casi al mismo tiempo todo el mundo cerró sus ojos debido a no ser capaz de soportarlo, un sonido atronador que parecía desgarrar el aire resonó en todo el estadio. Algunas personas se encogieron, mientras que otros gritaron de miedo. Lo que hizo que todos los seres vivos sintieran la fuerza del terror y el peligro era la terrible invasión de una cosa. Las únicas personas que podrían reconocer la identidad de esa cosa eran los que estaban en un lugar lejos del estadio. Una enorme visión de un rayo nunca visto atacó el estadio. De repente llovía desde el cielo que estaba completamente claro, un rayo aplastó por completo las llamas que estaban a punto de quemar a fondo a Harold, sin dejar ni un rastro. Naturalmente, no había necesidad de siquiera pensar en qué hacer. El único en el estadio que estaba completamente sin vacilaciones en calma era Harold. Él, un niño de tan solo 13 años, fue quien lo había disparado. Jaja. En serio. Incluso un golpe en el que había puesto todo de sí, hasta que su espíritu había sido agotado por completo, no había podido llegar a Harold. No solo eso, había superado fácilmente a Liner. En cuanto a la escena, no podría hacer nada que no sea reír. Pero Liner no tenía energía suficiente para siquiera sonreír. Con una visión borrosa y piernas sin poder mover ni un solo dedo, Liner comenzó a caer hacia el frente. El que lo detuvo y apoyó su cuerpo era Harold. Apoyando a Liner en su área del pecho con su brazo derecho, Harold habló como si estuviera exasperado. Idiota. Si podías hacer eso, entonces deberías haber comenzado con ello. ¿No estás siendo demasiado duro?, dijo Liner. Eso, sin duda, indicaba su último golpe. Al estar arrinconado hasta que no pudo soportar incluso estar correctamente en sus propias piernas y, sin embargo, solo porque había luchado hasta el final, con ganas de ganar, que fue capaz de desencadenar la misma.
No era algo que podría ser utilizado fácilmente. Lainer, quien fue sorprendido por el hecho de que una persona más espartana que su madre existía realmente, apenas pudo contestar de nuevo con voz débil. Tal vez debido a que verdaderamente agotó todo su poder con eso, Lainer perdió la conciencia en los brazos de Harold. Confiándole a los médicos que vinieron corriendo, mientras vio a Lainer siendo llevado en una camilla, Harold entre dientes le dio un cumplido que no llegó a nadie. Pero bueno, voy a retractarme de mis palabras diciendo que eras una decepción. Ya que parece como tu poder alcanza, al menos al nivel de mis pies. A pesar de que era completamente condescendiente, era sin lugar a duda un elogio. No había forma de que las palabras de Harold pudieran llegar a Lainer, que había perdido la conciencia. Pero parecía haber una sonrisa algo satisfecha en la cara de Lainer. Nota del autor. Si bien fui capaz de hacer que el protagonista del juego se vea como un protagonista y al mismo tiempo hacer que Harold ganará, ser capaz de escribir con esta premisa fue extremadamente difícil. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.